Muy buenos días, Uchi Lora, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Bien, gracias a Dios. Sí. Bueno, la situación de Bolivia. Quisiera ver si podemos poner algunas imágenes de la situación de ayer para entrar entonces a comentarla, a analizarla. Sí. Primero, las Fuerzas Armadas le pidieron públicamente a Evo Morales que renunciara. Y esto después de un fraude comprobado en las elecciones. Y si nos vamos un poquito más para atrás, Evo Morales tenía prohibida la reelección. La Constitución de Bolivia prohibía otro mandato más. Y entonces, él que controlaba prácticamente todos los poderes, evidentemente no el militar, pero los tres poderes del Estado estaban controlados por él: el legislativo, el judicial y obviamente el ejecutivo. Entonces, con el mismito argumento de los reeleccionistas de aquí, que eso violaba el derecho fundamental a elegir y a ser elegible del presidente Evo Morales, igualito que aquí con Danilo, que no podía ser, que el único que no pudiera postularse fuera él. Y de eso vamos a hablar en un momentito. Pero con ese pretexto declararon inconstitucional la prohibición de la reelección. Y no solo eso, Uchi, sino que en el 2016 Evo Morales convocó a un referéndum para que el pueblo decidiera si estaba de acuerdo o no con la reelección presidencial. Y Evo Morales perdió ese referéndum. La mayoría de los bolivianos indicó y apoyó el hecho de que Evo Morales no fuera como candidato presidencial y no fuera a una reelección presidencial. Y fue a partir de ahí entonces que llevaron este recurso ante la Sala de lo Constitucional en Bolivia, y la Sala de lo Constitucional decidió esto que ya tú acabas de señalar, de que un derecho humano de esta naturaleza no puede ser violado, no puede ser violentado. Lo cual es un retorcimiento, como lo retorcieron aquí, y ahorita lo vamos a dilucidar eso. Pero vamos a ver, pon eso en Q, ¿verdad? Para que escuchemos. Justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico, y algún sector de la población puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Bueno, fue la comparecencia en la cual anunció que renunciaba, ¿no? Se lo pidieron las Fuerzas Armadas y él renunció. Ahora bien, ¿qué sucedió? Después que renunció, entonces, salieron hordas a ejercer violencia. Su casa fue saqueada, sí. Pero no solamente la de él, la de varios de sus ministros. Y esas Fuerzas Armadas, tan fuertes como para decirle al presidente renuncie, ¿dónde estaban? Eso es un golpe de Estado. Sí. Evidentemente que sí lo es. Esa es la casa de Evo Morales, saqueada con mucha violencia. Entonces, Evo Morales dijo entonces que un oficial dijo que tenía la orden de apresarlo, y agregó Evo Morales, ilegalmente. Pero él renunció. Él renunció. ¿Se han presentado, se han formulado acusaciones contra él para detenerlo? No.
Entonces vamos a ver. No sé si tenemos un video de José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA, que calificó lo que ocurrió ayer en Bolivia. ¿Lo tenemos? El presidente Morales había aceptado esta mañana el veredicto de la OEA que decía que no podía certificar las elecciones porque había irregularidades y que se iban a hacer nuevas elecciones. Cuando todos pensábamos que esta era una salida democrática, que incluso era ejemplar, los militares decidieron sugerirle al presidente que se fuera. Ahora, claro, siempre se le puede sugerir que se fuera, también decir que en realidad no es un golpe cuando a José Manuel Zelaya lo sacaron en pijama de su cama en la noche. Se puede decir que no es un golpe lo que a la derecha le parezca, pero esto es un golpe de Estado, es un golpe de Estado en contra de un presidente constitucional. Y debería haberse permitido, en cambio, que la elección siguiera su curso. Creo que Evo cometió muchos errores, pero le dio mucho a Bolivia. Bolivia creció y se desarrolló mucho con él. Y la verdad es que es una lástima que esto concluya de esta manera. Seguramente va a haber una elección. El presidente Morales había aceptado esto. Interesante. Un golpe de Estado después de la renuncia. Insólito, ¿verdad? Sí. Lo que indica... Bueno, ¿cómo después de la renuncia? ¿Por qué? Pero Evo Morales renunció. Sí, sí. Lo que pasa es... Y después le saquearon la casa. Bueno, el golpe de Estado se dio desde el mismo momento en que interviene las Fuerzas Armadas bolivianas y le dice que salga. Lo que pasa es que... Pero él dijo que sí. Sí. No, es interesante porque lo primero que aconteció ayer fue el informe de la OEA que habló de las irregularidades en el proceso electoral que se desarrolló el pasado 20 de octubre, que tiene una serie de aspectos que indican que hubo violaciones serias en ese proceso electoral y concluye la OEA en la necesidad de hacer unas nuevas elecciones. Recordemos que Evo se estaba declarando ganador y que no era necesario ya una segunda vuelta. Después de ese informe de la OEA, Evo Morales indica que está dispuesto a ir a unas nuevas elecciones y que se hagan unas nuevas elecciones conforme esto que había indicado la OEA. Y lo que llama la atención a Insulza y llama la atención a mucha gente es que después de que Evo Morales había dicho de que estaba dispuesto a que se fuera a unas nuevas elecciones, vinieran las Fuerzas Armadas y le pidieran que saliera del poder y que renunciara, cosa que posteriormente hizo, y lo hizo indicando que tomaba esa decisión por la situación que se estaba generando a nivel nacional de violencia, de saqueos, de quemas de vivienda y de instituciones a nivel nacional, y acusó directamente al ex candidato de la oposición, Carlos Mesa, y a otro líder o dirigente, apellido Camacho, que de ser los responsables de esa situación de confrontación y de inestabilidad. ¿Qué porcentaje fue que sacó Carlos Mesa en las elecciones? En la pasada fue un 10%, fue alrededor de un 37% que sacó Carlos Mesa frente al 47 punto y algo por ciento de Evo Morales. Bueno, ahora hay varias cosas. Una, entre las cosas que fueron quemadas, quemaron una bandera que significa mucho, porque es una bandera de la comunidad de los aborígenes. Bolivia es el país que tiene más aborígenes auténticos, no razas indígenas en su población. Nada menos que el 62% de la población boliviana es autóctona, es indígena. Y la comunidad de los indígenas tiene una bandera, la quemaron ayer. El gobierno de Evo Morales integró por primera vez a la población indígena, a la institucionalidad. A pesar de ser el 62%, siempre estuvieron excluidos en toda la historia, excluidos completamente. Sí. Y el gobierno de Evo Morales hizo inversiones en educación, en salud, etcétera,
en beneficio de la población mayoritaria, del pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano es mayoritariamente indígena. Tuvo otros logros humanos, su gobierno. Lo que pasa es que lo dañó después. Pero, por ejemplo, reducción de la pobreza. La pobreza bajó un 25% y la pobreza extrema bajó un 23%. Estamos hablando de prácticamente un 60% de reducción de la pobreza. Entonces, el nivel más bajo de analfabetismo en toda la historia de Bolivia se consiguió en los gobiernos de Evo Morales, 2.4%, eso era impensable antes. Un crecimiento económico sostenido, el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en América del Sur, que no es poco decir, ¿verdad? Claro. Ahí están Argentina, Chile, Brasil. Pero el que hizo, digamos que una revolución. Entonces, se quiso quedar para siempre. La ambición. Y aquí tenemos que entrar a un tema de los gobiernos verdaderamente democráticos que trabajan en beneficio de la mayoría más pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Qué noble es eso, pero lo dañan. Una revolución, como le suelen llamar a este tipo de regímenes, se deslegitima a sí misma desde el mismo momento que crea un culto a la personalidad del que gobierna. Es que el caudillismo es un cáncer para cualquier sociedad. Aún una sociedad donde el gobernante haya favorecido a la mayoría que más lo necesita, que es el caso, ese es el caso de Evo Morales. Bueno, pues, ¿qué clase de revolución o de gobierno del pueblo, o como usted le quiera llamar, es ese que es nada más con una sola persona? El culto a la personalidad. Eso lo enrarece todo, eso lo daña todo. Pregúntenle a Pepe Mujica, ¿por qué ese sí dejó claro que gobernó para el pueblo uruguayo, para favorecer a los más desfavorecidos, y cuando cumplió se fue, y a ese le estaban pidiendo que se repostulara y dijo no, a mí me dieron un mandato, lo cumplí y ahora me voy, que sigan otros? Que es un fracaso enorme cualquier clase de sistema, de partido, de gobierno que sea con una sola gente. Y dije que iba a detenerme a comentar el argumento que se usó, que usó Evo Morales para poder repostularse otra vez, que por eso fue candidato ahora. Que hubo fraudes comprobados en actas y en firmas. Pero el argumento, repito, fue que la Constitución le violaba un derecho fundamental a elegir y a ser elegible. Que eso es un derecho fundamental del ser humano y que a nadie se lo pueden prohibir. Lo mismo que decían los danilistas aquí. Bueno, vamos a analizar eso, porque esa cantaleta puede volver a este país. La realidad es que cuando la Constitución prohíbe la reelección, lo que está haciendo es garantizándole el derecho a elegir y a ser elegible a mucho más gente que el que está gobernando. ¿Por qué? Aquí un gobierno dura 4 años, ¿verdad? Somos 10 millones de habitantes. Todos tenemos el derecho fundamental de elegir o ser elegible. Todos lo tenemos. Todos los que somos mayores de edad, que tenemos derecho al voto. Entonces,
si es un derecho que la enorme mayoría, la casi totalidad, no va a poder ejercer. ¿Por qué? Porque un gobierno dura 4 años. Y entonces, si un presidente dura 2 periodos, son 8 años. Ponga usted que todos los presidentes duren 2 periodos. Ese derecho a elegir y a ser elegido lo van a ejercer 10 en 80 años. 10 gente de 10 millones. Ok. Entonces, ¿a quién es que se le está cercenando el derecho a elegir y a ser elegible? Todo eso es un retorcimiento de los ambiciosos. La peor plaga que le puede caer a una sociedad es un gobernante ambicioso. Un caudillo. Los yoyos. Eso es yo y yo. Estamos hartos de yoyos, pero necesitamos que se acaben los yoyos. Aquí desde el poder se dan muchos negocios. Se hace mucho dinero desde el poder. Y con ese dinero entonces hacen después dificilísimo sacarlo de ahí. Con el mismo dinero que nos roban. Dificilísimo. Van corriendo con ventaja contra todos los demás que quieren tener acceso al derecho a elegir y a ser elegible. Ese derecho a quien se le cercena es a todos los demás, menos al gobernante que se quiere quedar. Entonces, la mayoría de los gobiernos revolucionarios es con caudillismo, es con gobernantes inamovibles, y así no. Así no puede ser. Entonces, es muy bueno condenar por ejemplo, el continuismo de Balaguer. Bueno, aquí no hubo ninguna revolución. Pero si hubiera sucedido algo así, muy probablemente tendríamos a un individuo que no se quiere quitar más nunca de ahí. Que hubiera repetido el tema de perpetuarse en el poder y del continuismo. El continuismo es un cáncer para la sociedad. Sí. Lo ejerza quien lo ejerza. Así es. Viene San Pedro, y excúseme, no es con ánimo de blasfemar, ni mucho menos. Viene San Pedro a gobernar. Y si se quiere quedar ahí, hay que buscar la forma de sacarlo de ahí, a como dé lugar. Y después que un ciudadano ha sido presidente, no debería hacerlo más. Claro. Eso de que es solo fulano, el grande, el benefactor de la patria, el padre de la patria nueva, el primer maestro. Todo eso es pernicioso para la sociedad, es un peligro para la sociedad, es un peligro para la humanidad. Eso hay que cortarlo de raíz, el continuismo. Eso no puede ser. Fíjense, y lo decimos de un presidente que mejoró la vida de los más pobres de su país. Pero quiso eternizarse ahí, no hay derecho. Ese cambio que usted hizo, ¿valió la pena? Bueno, si nada más puede dirigirlo usted, entonces no valió la pena. Tenemos como que ir aprendiendo a pensar. La alternabilidad es necesaria, es vital, es el oxígeno para que la democracia respire. Usted es un líder de verdad. Bueno, pues usted está influyendo en gente que trabaja con usted o que son seguidores suyos. Y como usted no es Dios ni un santo, sino un ser humano, otros seres humanos pueden aprender lo mismo que usted y hacerlo mejor que usted, siempre. Siempre hay quien puede hacerlo mejor que usted. Esa es la realidad. Vladimir Guerrero Jr. dio no sé cuántos jonrones en el derbi de jonrones. Arrasó y después vino uno, Alonso, y dio más que él. Claro. La vida es así. Sí. Ahora, ese síndrome de ibris que tienen estos gobernanticos, lidercitos, porque a eso se reduce todo ese personalismo y todo ese egoísmo y ese ego inflado hacia adentro, pero que cuando
se somete a la realidad, se desinfla hacia afuera. Miren cómo estamos viendo líderes de aquí, pequeños, cómo se han empequeñecido ellos mismos. Entonces, pero a quienes les corresponde la responsabilidad, porque siempre habrá ambiciosos, siempre habrá malos gobernantes. Si lo dejan, siempre habrá caudillos y siempre habrá dictadores, porque ese es el problema, que el caldo de cultivo para la dictadura es el personalismo, el caudillismo, la coba, las alabanzas, y fulano, el gran que sé yo qué. Mentira, seres humanos pequeños en el fondo. Pueden tener una habilidad o una inteligencia, pero en el fondo son pequeños. Son enanos por dentro. Ahora, para reducirlos a su verdadera realidad, se necesitan entonces ciudadanos con conciencia y con responsabilidad para ponerlos en su sitio. Esa es la realidad. Y mientras no aprendamos eso, seremos presa de ambiciosos, de corruptos, porque la corrupción es la vía más fácil para el que se quiere eternizar en el poder. Esa es la vía más fácil. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo. Miren cómo se le vende la vida de una mujer a un asesino por 150,000 pesos. Desde la autoridad. Esto, en materia de corrupción, es de lo más chiquito que hay aquí. Lo que pasa es que tiene un componente trágico. Implica sangre. Implica sangre. Pero es de lo más chiquito que ocurre aquí. Robarse 150,000 pesos. Bueno. Eso es un flycito a segundo. Cuando aquí hemos visto fortunas confirmadas y oficializadas de 27,000 millones de pesos desde el poder. Y esa es la única que se certificó por la Superintendencia de Bancos. Si se ponen a buscar certificaciones de la Superintendencia de Bancos, eso debería ser un gobierno nuevo, si es que hay un gobierno nuevo. Eso debería ser. Vamos a certificar cuánto tiene cada uno de lo que ha pasado por el Estado. Eso no tiene dificultad ninguna. Esos dineros se han movido por los bancos, a través de los bancos. Debería hacerse. Esa es una tarea que se debería hacer aquí. Sí. Y está en la ley de declaración jurada de patrimonio, cuando un funcionario termina su cargo o durante su cargo tiene que hacer una declaración jurada de patrimonio, y la responsabilidad y el deber de las autoridades es investigar de dónde proceden esos bienes y ese patrimonio que tienen los políticos que están en el poder o que han pasado por el poder, y justificarlo, si son capaces de hacerlo, ¿no? Ahora, cómo han acumulado ese patrimonio. Pero hay una cosa que no se nos puede escapar. La OEA, que hizo observación electoral en Bolivia, dijo que hubo un fraude. Sí. ¿Qué diferente ha sido el trato de la OEA hacia la República Dominicana? Sí, no, por ejemplo, en las elecciones pasadas, 2016. Con todo lo que sucedió aquí sucedió más que en Bolivia. Más que en Bolivia. Pero la OEA tiene raseros diferentes según la orientación de cada gobierno. Sí. Hay que decirlo. Es decir, cuando dijo que hubo fraude en las elecciones de Bolivia, dijo la verdad. Pero aquí lo hubo más grande y no lo dijo. Sí. Lo que pasó en Honduras, el papel de la OEA frente al golpe de Estado a Zelaya en el 2009, Ajá. por ejemplo, que no fue lo suficientemente firme como para condenar ese hecho, y los acontecimientos que se han dado. La OEA se ha pronunciado en función de la ideología que representa el político o el partido que está en el poder, lamentablemente. Lo que sí es, Uchi,
que en América Latina tenemos una situación muy convulsa. Está esa situación de Bolivia. En Chile continúan las protestas y la demanda frente a un gobierno que no ha sido capaz de responder a las necesidades y expectativas de la gente en un país como Chile, que en términos institucionales y democráticos ha avanzado sin dudas, pero que sigue siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad, a pesar de que ha tenido crecimiento económico y reducción de la pobreza, y donde los ciudadanos han estado al margen. Y ya tiene varias semanas de protestas en este país. Lo mismo acontece en el vecino Haití, donde durante casi 9 semanas ha habido una situación de movilizaciones diarias, demandando ya la renuncia del presidente Jovenel Moïse por cuestiones que tienen que ver con casos de corrupción, con el tema económico, escasez de combustible y una situación que profundiza el estado de precariedad económica y social en el que vive Haití. O sea, son situaciones que se están dando, una por temas institucionales que tienen que ver con un ejercicio de la democracia que no suponga la perpetuidad o la continuidad en el poder, y otras movilizaciones por la incapacidad de los estados de resolver los problemas sociales y económicos básicos de la población. Y esto entonces está cuestionando seriamente el tipo de democracia que estamos teniendo en la región y la necesidad de hacer una revisión profunda de esas democracias que más bien responden o a intereses de grupos económicos particulares o están respondiendo a las ambiciones de determinados dirigentes políticos. Si no hay esos cambios, vamos a tener la situación que se está dando en diversos países de la región. Mira, por ejemplo, Venezuela. Venezuela, la conchupancia y la alternabilidad entre dos partidos corruptos, Acción Democrática y el Social Cristiano, el COPEI, los adecos y los copellanos. Décadas con regímenes de corrupción. Vino un coronel, porque esas cosas, como lo que sucede hoy aquí, dan lugar muchas veces a remedios que después resultan peores. Un coronel inteligente, hay que decirlo, muy inteligente, da un golpe de Estado y se encarama, después gana elecciones. Primero da un golpe, primero trata de dar un golpe de Estado y no puede y lo apresan. Después gana elecciones y se queda ahí muchísimo tiempo y no está gobernando porque se murió, porque si no estaría gobernando. Y entonces le deja a Venezuela a uno peor que él, con una diferencia muy grande que con el caso de Evo Morales. Como señalamos, los gobiernos de Evo Morales favorecieron a los más pobres de Bolivia, claramente. Ahora, en Venezuela el gobierno de Maduro ha arruinado a todo el mundo. Ese país está en ruinas. La gente no tiene que comer. La gran mayoría de la gente. Un país de donde miles de personas se van a ver si pasan por una frontera. Hay que estar muy desesperados, tiene que estar pasando algo muy grave para que eso ocurra. Entonces, ¿qué méritos tuvo un cambio que desplazó a los corruptos y entonces trajo lo que hay ahora, que también tiene corrupción? Uy, qué grande. Sin oportunidad para que el pueblo alterne eso, para que busque otro. Entonces, hablar de revolución, la revolución bolivariana, no, por Dios. Bueno, Uchi, tenemos que hacer la pausa.